¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a HD Hoy Deportes, bienvenidos a Televaldepeñas, vuestro canal más cercano, capítulo 270 y un episodio en el que vamos a hablar del empate en Anaitasuna del Viñalbal y Valdepeñas ante todo un Sota que se empezó poniendo 2-0 en el marcador y que en apenas un par de minutos el Viñalbal y Valdepeñas igualó la contienda y logró sacar ese puntito que se ha traído aquí a tierras vinateras. Este fin de semana próximo ya sabéis que no hay liga, pero lo que sí que va a haber entre semanas son las semifinales de la Copa Diputación, ese Viñalbal y Valdepeñas Moral Fútbol Sala, y tenemos una noticia que darles: ese partido, ese Moral Viñalbal y Valdepeñas, lo van a poder ver en diferido en esta casa en Televaldepeñas, seguro lo van a poder ver el jueves a las 3 de la tarde y luego lo podrán ver seguro que mínimo una vez más, así que muy atentos a Televaldepeñas para saber cuándo van a poder ver ese partido, pero seguro que el jueves a las 3 de la tarde se va a retransmitir ese Moral Fútbol Sala Viñalbal y Valdepeñas de las semifinales de la Copa Diputación. Más de Fútbol Sala, esta vez nos toca entrevistar a Mateus Torres, al jugador brasileño del Viñalbal y Valdepeñas, que está siendo una de las revelaciones de esta liga para el equipo azulón y que lleva 3 goles en los últimos 2 partidos, así que nos toca charlar un ratito con él. Hablaremos también de la selección española, hablaremos un poquito de todo, pero nos centraremos obviamente en el bloque de Fútbol Sala, en ese partido, en ese empate contra Sota. En fútbol toca hablar de una nueva derrota del Club Deportivo Valdepeñas, que no levanta la cabeza y que sigue teniendo muchísimas lesiones. De hecho, acabó el partido con 10 jugadores porque se le acabaron las ventanas de cambio, pero el caso es que no son capaces de sacar puntos ante equipos directos como es el Almodóvar. Fue un partido competido, pero al final, en el último tramo del partido, pues el Almodóvar se impuso al Carretero Maquinaria Valdepeñas. Y esta vez en Polideportivo vamos a tener un par de bloques. Vamos a hablar de la milla urbana con Juan Crespo, el presidente del Sistemas Balcón Valdepeñas Athletic Club, que nos va a contar todos los detalles y todo lo que pasó el pasado domingo en esa milla urbana. Y vamos a tener aquí también a Beatriz Lérida, la nadadora valdepeñera, para hablar del Mundial de Singapur, donde estuvo, donde participó en 5 pruebas y de donde se trajo un oro. Así que tenemos una horita y pico de deporte, ya lo saben, una horita y pico de deporte que se ve mucho mejor con una copita de Viñalbal. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Pues arrancamos ya y vamos a empezar a hablar de ese empate, de ese punto muy merecido del Viñalbal y Valdepeñas en Anaitasuna. Siempre lo decimos, una cancha, una pista muy complicada, y sobre todo cuando Sota se te pone ganando 2-0, cuando tienes a toda la gente apoyando a su equipo, y de esa situación se consiguió reponer un Viñalbal y Valdepeñas en apenas 2 minutos, con 2 fogonazos, con... podemos decir protagonismo para los brasileños, para Alex Fonseca en el primer gol de Boyis, que hace una jugada espectacular en la banda, y para Mateus Torres en el segundo gol, en el gol que terminó significando el empate, pero con un partido otra vez coral del equipo, un muy buen partido en líneas generales, donde para mí el resultado justo pues fue ese, fue el empate. Así que un puntito para cada uno de cara a este parón liguero que tenemos ahora. Este fin de semana ya sabéis que no hay liga, así que en 2 fines de semana volverá la primera ref de Fútbol Sala. Ahora toca descansar un poquito y estar con la selección española. Así que vamos a centrarnos en analizar ese partido, ese empate del Viñalbal y Valdepeñas con Sota. Chicos, muy buenas. Jesús, Rafa. Muy buenas. Bueno, ¿cómo visteis vosotros el empate? Porque no sé cómo lo podéis valorar vosotros desde vuestra perspectiva, teniendo en cuenta que Sota también venía de jugar entre semana, que era algo que también hablamos en el último programa, pero es verdad que venía de ganar a Palma, que eso te hace también mucho bien en la cabeza y te hace pues afrontar el partido contra Valdepeñas. Sí, yo por eso al principio tenía sensaciones encontradas en cuanto al empate, porque creía que se podía aprovechar más, teniendo en cuenta esto, de que Sota venía con más carga de partidos. Pero claro, luego lo piensas y dices, aquí hace 3 días perdió el tricampeón de Europa. Entonces, puntuar en Anaitasuna pues es algo difícil, porque es un equipo que allí aprieta mucho, y más como se puso el partido, que se puso 2-0 y con 2 mazazos a balón parado, y parecía que ya la cosa estaba muy cuesta arriba. Entonces, bueno, yo creo que es un buen punto, teniendo en cuenta la pista y lo igualada que está la liga, pero hay que hacerlo bueno en casa contra Córdoba. Y también el tema que está teniendo el equipo, que este año está siendo capaz de reponerse a muchas situaciones, y esta vez una situación, como decíamos, muy complicada. Vas perdiendo 2-0 en Anaitasuna contra Sota, contra un equipo que viene con la autoestima muy alta después de vencer a Palma.
también es un punto muy positivo el hecho de ser capaz de no darle la vuelta, pero sí de poder llevarte un punto en una situación así. Sí, hombre, está claro, al final todo punto que consigamos fuera de casa va a ser bien recibido. Al final volvemos un poco al discurso de que llevamos toda esta semana, hacernos muy fuertes en casa y fuera pues poder pescar lo máximo posible. Hemos podido pescar un puntillo, pues bienvenido sea. Es verdad que creo que a lo mejor en ciertos puntos del partido, bueno, podíamos haber ganado el partido, incluso yo creo que el tema arbitral incluso influyó un poquito en ciertas decisiones, porque a ellos es verdad que aunque sí que le veía con cierta fluidez, pero realmente Xota te mete 2 goles con 2 faltas, bueno, quizás la primera de José Mario la puedes pitar, pero la segunda de Alex Fonseca para mí es, vamos, un chiste. Entonces, bueno, pues al final se meten ellos en un partido con 2 faltas, con un doble penalti y una falta que no deberían de haber subido por lo menos una de ellas, y ya tienes que irte un poco al tran-tran. Luego otra vez se nos vuelven a aparecer el tema lesiones, que no sé el tema Juana porque no se sabe nada, pero bueno, parece ser que Juana otra vez vuelve a recaer el tema de la rodilla. Rotaciones muy cortas, al final sacas un punto que yo creo que sabe a gloria después de cómo se te fue poniendo tanto con lesiones, con decisiones arbitrales y poder remontar un 2-0. Sí, quizá la nota negativa, ya lo decía Marlon, sea el tema de Juana, sí, que al final es que no le ha dado tiempo a coger rodaje, lo hemos visto 4 ratos, y cuando quizá en el partido de Xota iba a tener peso en el partido, Sí. Se lesiona, y en verdad es un giro feo, que ojalá y se quede en nada, pero bueno, vamos a ver cómo pinta, porque al final Juanan yo creo que era y es una pieza importante para Marlon, porque al final es un pívot distinto a lo que tiene. Sí, se notaba mucho que Marlon estaba empezando cada vez a confiar más en él, que iba a ser alguien importante, su esquema de juego, entonces muy mala suerte esa acción. Es verdad que se fue andando, lo que puede hacer ser optimista, aunque también era que Marlon después del partido no es muy optimista, Claro, sí. Entonces vamos a esperar en los siguientes días, yo imagino que tenemos algún tipo de información, claro. No, ahora hay que ver, pero es verdad que es una lástima el hecho de, ya no solo porque Juanan sea del Viñalbal y Valdepeñas, sino el hecho de que pues un jugador vaya encadenando lesiones, y sobre todo cuando tiene que ver con la rodilla, que al final es lo más grave y lo más doloroso quizá para un futbolista. Pero bueno, es la situación que toca, y la nota aparte muy positiva también. Vimos buen nivel en los porteros, otra vez Borja Puerta hizo 2 o 3 paradones espectaculares. Y quizá un poco, decías tú, Rafa, que el equipo podía haberse llevado el partido. Es verdad que también se lo pudo haber llevado Xota, porque fue un partido de tú a tú. Que hubo intercambio de yo domino 2, 3 minutos o 5, luego dominas tú, pero es verdad que en los últimos 5 minutos Xota sí que supo frenar esa inercia positiva de los 2 goles del Viñalbal, sacando portero jugador. Se jugó muy poco y al final el único que generó algo prácticamente fue Xota. Bueno, yo realmente creo que fuimos a retener ese punto, Sí. Porque si te das cuenta en ningún Dio la momento... sensación de que le valía. Sí, hombre, es que es bendito punto, es que vuelvo a repetir. Ahora imagino que repasaremos la jornada de todos los partidos. Fíjate cómo está la liga, es que puntuar fuera de casas Está caro. muy complicado, y está sacando un punto que cuando ya hemos comentado, donde Palma perdió, pues fíjate, nosotros nos salió digamos medio cara, y Palma sin embargo le remontando goles con el portero jugador quedando 2 minutos, con lo cual pues fíjate qué pedazo de punto que nos llevamos. Incluso creo que tuvimos opciones en ciertos momentos del partido incluso de ponernos un poco por delante, porque si no recuerdo mal, incluso hay una de Boyis que se queda, hacen una triangulación y se queda delante del portero, y así él le hace un paradón. Entonces, bueno, yo creo que esos 5 últimos minutos al final Marlon lo que ya fue como vamos a guardar fuerzas, porque es verdad que el equipo una vez más estaba muy limitado de cambios, rotaciones muy cortas y con muy pocos jugadores de plantilla, con lo cual, pues ese puntito al final había que retenerlo de la manera que fuese, para hacerlo evidentemente bueno en la siguiente jornada que jugamos aquí contra Córdoba. Venga, pues vamos a ver ya el resumen de ese partido, de ese empate a 2 entre Xota y Viñalbal y Valdepeñas, en un partido donde, como decimos, hubo dominio alterno, un rato dominaba uno, otro rato dominaba otro. Viñalbal y Valdepeñas pudo ponerse por delante antes en el marcador, tuvo una ocasión José Mario clarísima, que es Al esta, palo. Sí. que es este palo, y tuvo también otro par de ocasiones, pero es verdad que en la primera parte yo vi ligeramente quizá superior a Xota durante más Fue tiempo, una ¿no? parte muy rápida, sin muchos parones de juego más allá del de Juanan, obligado. Entonces, pues
Sí que tuvo Chota algo más de ocasiones, pero vamos, yo creo que fue más o menos un resultado, Sí. un 0-0. Sí. Sí, la verdad es que fue igualado, pero claro, cuando aparecía José Mario, que parece que está inspirado en ataque y sobre todo que los compañeros le están dando también ese protagonismo en ese costado izquierdo, y también cuando aparecían Pachu, Liñares, pues era cuando venía verdaderamente el peligro. Sí, está claro, al final fue un punto de concordia de equipo, porque al final fue otra vez más volverse a sacrificar. Al final José Mario esta vez ya no solo tenía que ayudar en el ala zurdo, echar una mano en el ala diestro, sino que también tenía que ayudar en el cierre, al solo contar para este partido con Boyi. Y al final, bueno, pues yo creo que al final llegaron las fuerzas hasta donde pudieron. Aquí es verdad que tenemos la mala fortuna, digamos, porque, bueno, yo creo que es un gol que es evitable, esa falta. Hombre, creo que es desde evitable, luego. muy mala colocación, incluso el Yo jugador... creo que la clave es ese girito de Gustavao. Sí, Gustavao ahí, bueno... Se gira un poco, que obviamente eso es una reacción que Sí, él no lo quiere es hacer, está instintiva claro. y demás, pero es verdad que creo que ahí se puede hacer un poco más, y aquí, bueno, pues es verdad que aquí pues, al final tienen un gran lanzador de doble penalti y la cuela por el único hueco existente que había en la portería, pero bueno, Y aún así... es verdad que la falta no se ve, pero la falta... No es nada. O La sea, falta no es faltita, poca cosa. Y en esta situación pidió el BID, imagino que Marlon, No, pero es que imagino que lo revisaron pidió, como imagino que si- pidió Marlon que se había adelantado Borja Vamos. Puerta para que lo volvieran a adelantar, No, a era tirar Borja o algo. Puerta, Yo creo- se adelantó, un un jugador jugador, del del Xota se adelantó. Pero como no la toca, no influye la jugada. entonces Claro, ya, no influye, pero el caso es que se adelantó, pero sí, se adelantó. sí. Entonces, Sí, eso es verdad. es que este año me pilla un poco en fuera de juego las normas, porque lo que el año pasado se pitaba, ahora este año no. No sé Y yo si te es- digo una cosa, chicos, porque es verdad, me ha tocado hacer varios partidos en fútbol sala, y al final muchas veces no sabes lo que están mirando en No, el BID. no, Entonces, no. yo creo que tendría que haber algo... Un micro, que un el micro, propio micro de los efectivamente, árbitros que estén como en en la directo. ACB, como en la NBA, Sí, que correcto. te digan lo que se está revisando, aunque sea después, Sí. pero que lo sepas. Entonces, es verdad que muchas veces te pilla fuera de juego. A mí me ha pillado, por ejemplo, en la radio en un partido del Manzanares, que me decían que están revisando, y yo tenía que echar memoria Sí, y decir, creo que esto, y a Claro. ver si suena la flauta. Al final eso tienen que mejorarlo un poquito, Sí. y aquí en este tramo es un poco donde decimos, ya hemos visto los dos goles del Viñalbal, y que son dos zarpazos, que te digo una cosa, que el de Boyes hay que engancharla así para sí, meterla, un golazo. que parece que es un gol... Y el de Torres igual, Y el de que Torres es un parece golazo. ser que daba la sensación de que rozaba en alguien, pero no, es un gol que va con toda la idea. Es verdad que el cierre molesta a Sier y quizás no tiene el tiempo de reacción, pero es verdad que tuvimos ahí como en esos 3-4 sí, minutos, los mejores. luego vinieron un par de minutitos que creo que, si no me equivoco y no me falla la memoria, creo que también viene una de Boyes, que es la que he comentado antes, y podíamos quizás ver incluso remontar el partido, pero bueno, que aún así muy bueno ese punto, que evidentemente si ganamos la siguiente jornada en casa va a ser un punto súper valioso, porque sobre todo al final Xota es un rival muy directo para nuestros objetivos momentáneos Sí, sí, actuales. totalmente. Al final Xota en una semana se ha quitado 3 partidos en casa, que ahora va a tener que ir a jugarlos fuera, con lo cual Xota va a tener que hacer doble esfuerzo. Nosotros ahora en las siguientes 4 jornadas tenemos 3 partidos en casa, que son vitales, esos 3 partidos en casa para las aspiraciones que queramos tener, con lo cual, bueno, pues hay que preparar muy bien estas 2 semanas, tiene que ser otra vez una mini pretemporada que nos va a venir genial. Mira, lo que otros años hablábamos que los parones nos Totalmente. perjudicaban, este año creo que los parones nos vienen muy bien para preparar, nos va a venir bien para que los dos nuevos brasileños se incorporen ya de una al 100% y la dinámica de grupo. Esperemos poder recuperar ya totalmente a Joao, esperemos que esté. Sinesio, no sé si se va a poder ir incorporando, no sé, pero yo creo que ya para la siguiente jornada, excepto sorpresa, deberíamos de tener algunos refuercillos más dentro de las líneas que Hombre, tenemos. seguro que sí, a ver si Joao, yo creo que el equipo espera recuperar a Joao, no lo sé, pero bueno, después de un par de partidos ya, chicos, más o menos podemos hacernos una idea de lo que son Lucas y de lo que es Alex Ale. Fonseca. Comentadme un poco qué sensaciones os deja cada uno. Pues buenas sensaciones, sobre todo a Alex. O sea, a Alex se le ve que lo difícil lo tiene, la magia, la calidad, la chispa. Entonces yo creo que Alex Fonseca, sobre todo en cuanto se asiente un poco a nivel táctico en la Liga Española, sepa descifrar las defensas rivales, etcétera, porque hay mucho nivel y mucha riqueza táctica. Yo creo que Alex Fonseca es un jugadorazo. Y Lucas también me ha gustado mucho, pero a lo mejor no
no tan espectacular, pero también muy, muy buen jugador de equipo. Sí, yo creo que esa es más o menos la lectura. Al final, Alex lo que tiene es, aparte de la calidad, esa agresividad de continuamente buscar el uno contra uno, de continuamente buscar encarar, y muchas veces se va, porque al final también tiene esa capacidad para irse por los dos lados, y de hecho el gol de Boyis viene de un jugador. Sí, al final lo bueno que tenemos con Alex, que es que lleva solo una semana y media aquí. Claro, por eso. Es que lleva súper poco, entonces yo creo que este chaval realmente, las noticias que han salido, la gente que ha hablado de él, que estaban hablando ante un top mundial futuro, realmente tiene toda la pinta de eso. Ya solo falta, como digo yo, que al chaval le respete la adaptación, le respete las lesiones, que se siente involucrado, que ya estamos viendo que el chaval, otra cosa no, pero lo que ha dicho Jesús, magia en los pies tiene de sobra. Solo lleva una semana y media y junto a Mateu te está dando algo diferente. Al final ya no solo tienes que depender de Mateu que rompa líneas, sino que al final con Alex Fonseca ya también tienes otro jugador capaz de sacar algo diferente, porque al final si no tienes un jugador de su estilo, pues no llegas a jugada con Boyi. Y con Lucas igual, creo que Lucas a lo mejor va quizá un poquito más lento, pero sí que es verdad que tiene también ese descaro, tiene ese regate en banda. Más lo bueno que tiene Lucas es que lo mismo te tira un pepinazo con la izquierda que con la derecha, es ambidiestro, que por ejemplo con Mateu o tira con la izquierda o la derecha la lleva totalmente atada, porque no la usa para nada, y mira que hay veces que se deja la situación totalmente limpia para la derecha. Y bueno, pues al final es otro jugador completo que conforme vaya pasando el tiempo, pues creo que va a poder ayudar muchísimo al equipo. Eso en cuanto a dos, como quien dice, que acaban de llegar, pero a mí, por ejemplo, no es que me gustó, por ejemplo, en exceso el partido de Mateus Torres, no creo que fuera su mejor partido, ni el más espectacular, pero al final esto también está diciendo mucho del jugador que tiene ahora el Viñalbal y Valdepeñas, de un jugador que no hace falta que haga un partido espectacular para marcar la diferencia, y al final el comienzo de Mateus Torres, ya lo hemos hablado alguna vez, muy bueno. Ya no es que sea muy bueno, es que yo creo que es ilusionante para el equipo. ¿Sabes lo que creo? Que tanto Mateu y aquí meto en el saco a Carrasco, son jugadores muy motivacionales. Si os fijáis los partidos que hacen Mateu y Carrasco en el Virgen de la Cabeza, no tienen nada que ver a los que hacen fuera del Virgen de la Cabeza. Yo creo que al final se involucran mucho con la grada y se motivan con la grada. Al final fuera les cuesta más arrancar, pero es verdad que Mateu, pues dentro de la calidad que tiene, pues tiene ese puntito mágico que te hace pues que en una jugada de este tipo pues te pueda sacar de un apuro. Yo también me quedo, chicos, ya para terminar un poco de analizar el partido que vamos a escuchar enseguida a Marlon, con la confianza que le está dando Marlon precisamente a los dos porteros. Unas veces te juega uno, otras veces te juega otro. Yo creo que eso, bueno, creo no lo ha tenido el Viñalbal y Valdepeñas nunca hasta este año. No. Y al final también es verdad que es lo que tiene tener a dos porteros muy distintos, pero prácticamente casi siempre que juega uno u otro lo hacen bien, y el otro día que vimos la parada, lo hemos visto en el resumen que le hace Borja Puerta a Liñares, es espectacular. Sí, yo creo que su titular quizás sea Borja, pero utiliza mucho a Van de Son, sobre todo en partidos como estos, que el equipo rival, en este caso Chota en su casa, te presiona mucho, entonces pues utiliza a Van de Son para quitarse esa presión de encima, para hundir un poco la defensa rival y que no tengan tanto el balón. Entonces, bueno, yo creo que es ligeramente titular Borja, pero que a Van de Son lo está utilizando como un recurso más, como si fuera un jugador de campo más que entra y sale de la rotación, y eso es algo muy interesante, y como dices tú, pues es que aquí nunca se ha tenido. Y sobre todo lo está utilizando también a Van de Son como en un escalón entre medias de jugar con portero-jugador y no jugar, porque hay muchos partidos ya no solo que sube, sino que lo utiliza como portero-jugador. Sí, está claro, porque al final con Xota creo que estuvimos un minuto y medio, dos, ¿no? Haciendo como un portero-jugador con él. Y evidentemente tiene la habilidad en el pase y en la combinación de un jugador normal de campo, con lo cual pues te permite esa seguridad, y luego sobre todo la rapidez a la hora de tener que hacer cambio o no, pues esa seguridad te la da también en el juego. Tenemos dos grandes porteros, ya hemos visto que los dos hacen grandes paradas, y luego encima cada uno tiene una función también dentro del campo que la puedes alternar a la hora de que te haga más falta. Por ejemplo, el Valdepeñas este fin de semana se notaba que estaba muy cansado, necesitaban retener balón. Pues para eso tienes a Van de Son, tiene un gran juego de pies, retiene el balón, y si te puede crear incluso alguna jugada de peligro, pues bienvenida sea. Joder, en la primera parte creo que fue no me acuerdo quién le metió en un marrón, que se le quedó el balón botando y soltó un pepinazo desde el medio campo, que digo, madre mía, que fue a portería, que se la tuvo que parar así, fue a córner. Pero madre mía, la verdad es que sí, de momento están demostrando los dos un gran nivel, y de momento pues las cosas están así, con ese empate a 1 entre Xota y Viñalbal y Valdepeñas antes del parón, y ahora nos toca escuchar al entrenador, al míster. Vamos a ver qué dijo Marlon Velasco después del partido.
Bueno, es un punto agridulce, ¿no? Agrio por la lesión de Juanan, y ahora venía en su tercera semana de trabajo con el grupo, venía creciendo y hoy ha empezado muy bien el partido, nos estaba dando cosas, creíamos que era un partido donde él iba a ser importante y es una pena. Las sensaciones pues no son buenas porque se ha vuelto a quejar de lo mismo que ya se quejó en pretemporada, entonces pues bueno, no tiene buena pinta y dolidos. A corto plazo lo perdemos y desear que sea lo menos posible y dulce porque al final pues le hemos dado la vuelta a un marcador adverso con una situación muy complicada, con la quinta falta, después de encajar el 2-0 en una situación de 10 metros. Con todo y eso el equipo ha sacado casta, ¿no? Y bueno, creo que al final consigue un punto muy valioso, muy importante y a la vez creo que también justo y merecido, ¿no? Bueno, pues más o menos lo que hemos dicho aquí. Al final la malísima noticia es la lesión de Juanan, que volvemos a repetir, ojalá no sea nada grave y vuelva a estar en la pista lo antes posible, y que el punto pues es muy valioso y es muy importante. Así que esas son las valoraciones de Marlon, pero tienen la rueda de prensa post partido, que es bastante más larga. Ya saben que a Marlon le gusta explayarse, así que la pueden ver en el canal de YouTube del Viñalbal y Valdepeñas, bueno, en las redes sociales. Así que ahí las tienen y ahora vamos a ver los resultados que nos ha dejado la jornada. Pues ahí los tenemos. La jornada 6 nos ha dejado un Sota 2, Viñalbal y Valdepeñas 2, Córdoba 4, Rivera Navarra 1, no termina de espabilar el Rivera, Barça 4, Jaén 0, tampoco termina de espabilar Jaén, Oparrulo 4, Palma Futsal 2, Noya 4, Jimbi Cartagena 3, Quesos el Hidalgo 2, El Pozo Murcia 3, primera derrota para el Manzanares, Movistar 5, Industria Santa Coloma 1, primera victoria para Movistar Inter, y Alcira 4, Peñíscola 6, sigue sin ganar Alcira. Bueno, chicos, ¿queréis hablar un poquito de los resultados? Pues comentarme cómo habéis visto la jornada, porque ha habido de todo, ¿no? Pues muy igual que siempre, los equipos en casa se hacen muy fuertes, o sea, de momento en las 6 jornadas solo ganan fuera de casa o el que va al Cira o Barça Pozo, ya está, porque el resto de equipos está sufriendo mucho lejos de sus pistas y vamos, está todo igualadísimo. Sí. No, y sobre todo un juego muy divertido. Yo es verdad que vi la mayoría de partidos y sobre todo son juegos súper divertidos, equipos quitando un par de partidos que quizás no estuvieron tan igualados, pero bueno, al final también se ve un poco en la clasificación las dinámicas que lleva cada uno, pero por ejemplo el Oparrulo Palma y el Noya Cartagena fueron un espectáculo, porque al final nadie daba por esas victorias por los equipos gallegos y fíjate los dos. También creo que hay que... Y mira encima Oparrulo, que te venía de que te meterle un metieran 7-1. Eso demuestra que fue hay que darle, claro, hay que darle mucho mérito a esa victoria. Hombre, también te digo, tampoco hacía falta que viéramos este partido para saber que es No, meritorio, pero porque el equipo venía muy bien, pero te sirve, claro. Pero por el nombre que tiene Oparrulo, que al final lo tienes que dar un poco entre comillas, Sí, sí. porque está ahí abajo, pero tú ves el partido que le hace a Palma y es para darle el mérito que hay que darle, que es un 7-1, que no es un 3-1, un 2-1, no, un 7-1. Y ojo que Oparrulo hizo un partidazo, el partido de Novoa fue un espectáculo, el Santa Cruz también, otro espectáculo el que hicieron. Luego también tienen otro zurdo brasileño que también jugó a la mil maravillas. Efectivamente, sí. Es que no sé si tiene un nombre, pero en la... Diogo Semper, algo así. Y la verdad que jugaron a las mil maravillas. Entonces, bueno, pues al final también hay que tener en cuenta que sí que es verdad que Palma y Jimbi creo que iban muy desgastados de los 3 partidos, pero aún así evidentemente tienen plantillas súper amplias para poder hacer frente a eso. Pues vamos a ver cómo queda la clasificación después de las 6 primeras jornadas y vamos a ver cómo está todo. Pues en lo más alto tenemos al Barça con 16 puntos, primero, segundo el Pozo Murcia con 15, tercero Jimbi Cartagena con 14, cuarto Palma Futsal con 11, los mismos que el Manzanares y que Sota, séptimo, ahí aparece el Viñalbal y Valdepeñas con 10 puntos, también tienen 10, Oparrulo Ferrol y Noya, que lleva 3 triunfos seguidos. Movistar Inter es décimo con 7 puntos, Córdoba Patrimonio de la Humanidad también tiene 7, Peñíscola tiene 6 después de ganar al Cira, Industria Santa Coloma 5, Jaén Paraíso Interior decimocuarto tiene 4 puntos y los dos últimos son Rivera Navarra con 2 puntos y Alcira con 0, todavía no ha puntuado. Bueno, contarme un poquito cómo veis la clasificación, chicos, porque al final el Viñalbal está bien, pero también llama la atención, sigue llamando la atención el hecho de que equipos que deban estar arriba estén abajo y equipos que quizá no se espera que estén tan arriba, pues también pueden bajar. Al final la liga está muy igualada, pero es verdad que, bueno, es que al final pierdes 2 o 3 partidos, ganas 2 o 3 partidos, como le ha pasado al Noya. Cambia tu situación un montón. Sí, yo por ejemplo creo que Inter esta primera victoria les va a dar impulso, creo que ya van a ir
para arriba. Y Jaén, bueno, perdieron otra vez más. Se podía esperar esta derrota en el Palau porque están enchufadísimos los jugadores del Barça. Pero la forma. Pero 4-0 en la que primera ahora parte. tienen 2 partidos seguidos en casa, como no los saquen. Sí, las formas fueron terribles. Es verdad que no es el Jaén reconocible de otros años, que tú al final, aunque vas al Palau y sabes que vas a perder, pero luchas. Es verdad que fue un partido horrible por parte de Jaén, como vienen siendo la última jornada. Evidentemente, ya lo dije la semana pasada, a mí este Jaén me recuerda mucho a nuestro Viñalbal 24-25, y conforme van pasando las jornadas se va un poco confirmando. Ahora le viene Oparrulo en casa Y Santa Coloma en casa, y dos ellos en casa. Es que, y tú dime que dos, que al final uno está muy por encima de ellos y el otro está cerca de ellos. Al final son partidos que por donde ellos ahora mismo donde están ya empiezan. Por eso digo que me recuerda tanto, porque ellos ahora le empieza la presión de que quiere escalar quieren meter la sexta, estando en segunda posición, en segunda marcha, quieres directamente meterte en la sexta porque quieres llegar directamente ya a los puestos de Copa. Pero también tienen los puestos de descenso atrás que están ahí acariciándote, con lo cual ya empieza la ansiedad, los nerviosismos, y bueno, hay que jugar mucho con eso. Son equipos que los que tú crees que deberías estar por encima de ellos, que Claro. encima están por encima tuya y por lo tanto se convierten en rivales directos en principio tuyos para meterte en esa Copa de España, pero claro, como no empiecen a llegar resultados ya, No, se esas baja, aspiraciones, se le va el tren, claro, sí, totalmente. Y Pero nada, bueno, y también llama la atención un poco el tema del Manzanares, que es la primera derrota, que obviamente para ganar al Manzanares hay que sudar y mucho, pero el Pozo también ha empezado muy bien. Sí, bueno, el Pozo está espectacular. Sí, es verdad que jugaron muy bien, fue un gran partido, porque es verdad que Manzanares, yo creo que fue el partido más discreto, Seguramente. de Manzanares. Pero mira cómo termina el partido, pero lo termina peleando. pero al final están ahí, al final no pierden nunca la cara. Al final Manzanares yo creo que van a hacer un juego constante, creo que van a ser un equipo de los que puedan estar, digamos, en la parte noble de la clasificación. Pero mira, fíjate, con el buen inicio que ha hecho Manzanares, y solo lo tenemos a un solo punto, con lo cual ahora mismo creo que en un punto estamos 6 equipos, incluso si ampliamos un poquito más a 3 puntos estamos 7-8 equipos. Sí, totalmente. Bueno, vuelvo a repetir, tenemos que hacernos muy fuertes las siguientes 4 jornadas, que son Córdoba, Barça, Alcira y Peñíscola. De esos 4, el único que jugamos fuera es Barça, que al final todos ponemos entre comillas en Que el lo calendario normal es que es un partido perdible, pero bueno, quién sabe, lo mismo somos otra vez el coco que vamos y rompemos ya lo hicimos el año pasado, pues porque no podemos hacerlo Eso este digo año. yo, ya se hizo el año pasado. Claro, cuando si el equipo año estaba pasado peor. con peor, no sé si plantilla o no, pero con peor dinámica fuimos capaces de ganar en el Palau, porque este año a lo mejor quizás no. Pero lo que sí está claro es que de esos 12 puntos, si conseguimos 9, tenemos un 70% Totalmente. de las probabilidades de meterte en Incluso Copa, más, totalmente. aun quedando. Bueno, ten en cuenta que está muy igual a la liga, Sí, pero a ver Y- los resultados también que se van Claro, a dar. Sí, a porque ver. si se iguala mucho pueden bajar el corte de puntos. Claro, Claro, luego efectivamente. muchos Ten en cuenta que si ahora, equipos, por ejemplo, Ferrol le gana a Jaén, bueno, aun tú ganando esos 3 partidos, Sí, te sí, va a totalmente. costar más, incluso no ya. O sea, al final tienes ahí varios rivales que, bueno, entonces. Pero tienes un porcentaje Sí, importante. sí, no, pero hay que lograrlo. Hombre, claro, Esos claro. 9 de 12 son No tiene primordiales. pinta el equipo de que se vaya a confiar porque No, vayan hombre. bien estos Y menos- cuatro y próximos menos con partidos. Marlon, No, por vamos, eso te menos digo. con Marlon. Además que ellos no paran de decir a cada pregunta que se les hace partido a partido, partido sí, a sí, partido, es partido a como que- partido. Lo tienen metido en la cabeza. Bueno, pues vamos a terminar de analizar la jornada justo antes de ir a Publi, viendo el mejor quinteto que ha elegido la Real Federación Española de Fútbol en esta jornada. Ahí lo tienen, Gus en portería, y luego tenemos al cierre Orzáez, Alas, Carlos Gómez, Carlitos, el ex del Viñalbal y Valdepeñas, y Javi Mínguez, y el pívot Denner del Pozo Murcia. Así que estos son los 5 que ha elegido la Real Federación Española de Fútbol, y ahora nos vamos a ir a Publi, y justo a la vuelta tienen la entrevista con Mateus Torres. Se ha animado con el castellano, a mí me lo habían pintado mucho peor, se apaña bastante bien, y la verdad es que le había pasado incluso muchas de las preguntas para que se las pudiera preparar, pero al final he visto que no hacía falta y he tirado y me las he inventado todas, y la verdad es que el chico muy bien, así que enseguida tienen la entrevista a Mateus Torres. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más.
Viña al Bali, por las cosas que valen. Estamos con una de las revelaciones, sin ninguna duda, del Viñalbal y Valdepeñas en este inicio liguero. 4 goles lleva en Liga, y ya es decir, porque en pretemporada no marcó ninguno, así que el comienzo de verdad lo está haciendo muy bien. Uno de los brasileños, uno de los pocos que se atreve a conceder entrevistas. Estamos con Mateus Torres. Muy buenas, Torres. Buenas tardes. Estou muito feliz, como tu has dicho para mim, não marcar gols em la pré-temporada e agora estou começando a liga muito bem. Estou muito mais feliz de ajudar o equipo, fazendo os gols e mais importante, claro, que os 3 pontos. Pero estoy muy contento de estar jugando con goles y asistencias también. ¿Cómo valoras el comienzo de la temporada en general del equipo y el tuyo también en particular, que también en cuanto a tu apartado goleador ha sido de menos a más? En los 2 últimos partidos llevas 3 goles y el equipo en líneas generales de manera colectiva está funcionando muy bien. Sí, por supuesto, creo que empecemos la liga muy bien, y yo estoy muy feliz y muy contento de estar haciendo goles. Creo que la equipe va creciendo mucho como equipo y los partidos en casa sabemos que somos muy fuertes y yo he dicho un día que necesitamos ser fuertes fuera de casa también y estamos haciendo eso muy bien. Ahora contra Xota, el último partido, conquistamos un punto muy importante, donde era una pista muy difícil de jugar y creo que estamos empezando bien. Yo estoy feliz por eso. Y sobre todo en el partido contra Xota, que el equipo se recompuso muy bien. Al final empiezas perdiendo 2-0 en un pabellón como Anaitasuna, muy complicado, y al final te llevas un punto marcando 2 goles en apenas 1 minuto, el segundo tuyo. Imagino que también en ese apartado muy contento por poder darle ese punto al equipo, ¿no? Sí, por supuesto. Nuestro equipo estaba 2-0 ao placar y fomos inteligentes ao final do partido, e donde é uma pista que é muito difícil de jogar. Sabemos que a Liga Espanhola é uma liga muito forte, todos os jogos são difíceis e nós temos que ser muito inteligentes fora de casa, porque todo o equipo dentro de casa é muito forte e em apenas 2-3 minutos conseguimos buscar os 2 gols, onde foi muito importante e, como dito, um ponto importante muy bien que fue fuera de casa. Y ya no solo por los goles, Torres, se te ve cada vez más cómodo en la pista, intentándolo cada vez más en ataque, haciendo pues tu juego, ¿no? Encarar y no parar de encarar, y también se transmite eso, yo creo que a la gente, a la marea azulona, de que estás muy bien físicamente, y no sé si estás en tu 100%, pero eso parece. Sí, me siento 100%, me siento bien. Creo que isso é trabalho de dia a dia, trabalho diário. Ha dicho isso outras vezes, que trabalho duro durante a semana para chegar sempre bem nos partidos. E estou muito feliz por estar ajudando a equipe. Isso para mim é o principal, ajudar a equipe, e estou fazendo gol. Então, dentro da pista estou me sentindo bem, fisicamente muito bem, com mais confiança. Isso é muito importante para a minha sequência em la liga. Y luego también imagino que para ti y para los brasileños en general es importante que seáis tantos brasileños, ¿no?, en el equipo, 7 brasileños, 7 españoles. Imagino que también todo eso ayuda a que entre todos os adaptéis más rápido tanto a la ciudad como al equipo, ¿no? Uma cidade muito boa aqui em Valdepeñas, lá a afição muito boa também. Há brasileiros ligados agora e eu acredito porque eu me sinto em casa aqui desde o primeiro dia, quando é ligada, porque os jogadores espanhóis são muito receptivos, trabalharam com outros brasileiros em outras temporadas, então isso para nós outros é muito bueno. E o treinador também, Marlon, habla muito português, e então eu me sinto em casa. Creio que os brasileiros que chegaram agora também, com o tempo, vão se sentir melhores y vamos a seguir así, trabajando así. ¿Y cómo está siendo también para ti trabajar con Marlon, un entrenador de categoría mundial, que aquí en Valdepeñas, pues después de los 2 años últimos que fueron difíciles, este año, pues tanto Marlon como vosotros, entre todos, estáis ilusionando otra vez a la afición? ¿Cómo es para vosotros, para ti en este caso, trabajar con él, con Marlon? Muy bien. Eu hablé com Marlon um pouco quando estava em Rússia e quando tinha a notícia que havia fichado em Valdepeñas, me passou a oferta e junto com o clube e com ele, eu ha fichado também, porque que para mim Valdepeñas é um clube muito bueno, né, e aqui na Espanha, e eu vejo também que Marlon é um treinador muito bueno, um treinador muito intenso, que vive disso, e era um trabalhador, não sei se me entende isso, e
E quando eu fichado aqui em Valdepeñas, aceitei imediatamente, porque eu há muito tempo que queria vir a futsal sala espanhol e estou contento agora que haya funcionado. Te iba a preguntar justo por eso, por cómo se hizo tu fichaje, pero ya me has comentado que fue Marlon el que contactó contigo, el que más o menos se encargó un poco de todo. Y me estás diciendo también que no te lo pensaste, el hecho de venir aquí al Viñalbal y Valdepeñas. ¿No te daba un poco de miedo sabiendo los 2 años anteriores que había tenido el Viñalbal y Valdepeñas, donde los objetivos de la Copa de España, de los playoffs de la Liga, no se conquistaron? Incluso el año pasado se estuvo peleando por el descenso. ¿Te daba un poquito de miedo en ese aspecto? Buena pergunta. Creio que não, porque eu não he pensado nisso, na verdade, porque eu queria há muito tempo vir a futsal espanhol. E quando o Marlon me chamado, estava em Rússia, ha conversado com minha família, com minha mulher, porque me gusta muito a Espanha, para viver e para jogar. E quando o Valdepeñas me chamado, não havia pensado nisso em las outras temporadas, havia pensado em vir para cá, a fazer trabalho muito bueno. É para isso que estou aqui e quando o Marlon me chamou, ha fechado por isso. ¿Y qué objetivos crees que tiene a qué objetivos crees que tiene que llegar el equipo en esta temporada? ¿Ves al equipo metiéndose en Copa de España? ¿Ves al equipo peleando por títulos este año? ¿O ves al equipo en una zona media de la tabla? No lo sé, cuéntame un poco. Empecemos bem na liga, como ha dicho, e creio que temos grandes possibilidades de estar na Copa da Espanha. Eu seguro que ganas não nos faltará. Vamos trabalhar duro a cada partido, a cada dia para estar ali. Então, possibilidade temos e necessitamos seguir assim. E creio que seguindo assim, vamos com tudo para hacer todo posible para estar en la Copa de España. Y de manera individual, ¿qué objetivos te marcas, Mateus? Lo hemos dicho, 4 goles, acaba de empezar la temporada, ninguno en pretemporada, que me decía fuera de cámaras que lo arrastrabas eso mentalmente, que decías, está marcando todo el mundo y yo no, pero ¿qué objetivos individuales te marcas en cuanto a goles, en cuanto a todo? Cuéntame. Sim, como ha dicho a usted, en casa siempre me pegaba pensando en casa, no voy a hacer gol, no voy a hacer gol, y creo que empecé la inicio de la liga muy bien. E estou muito contente porque, haciendo assim bem gols e assistências, estou ajudando também o equipo. Então, vou trabalhar e seguir assim, porque meu objetivo principal é ajudar o equipo. E creio que para ajudar o equipo tenho que fazer gols, assistências e vou trabalhar duro todo dia para seguir e se manter assim. La última pregunta ya, Mateus. Os la he preguntado a todos los que habéis pasado por este micro en esta temporada. Todos además repetís mucho la palabra equipo, ayudar al equipo, y es algo que le gusta mucho escuchar a la Marea Azulona, a la afición del Viñalbal y Valdepeñas, porque en los últimos años pues ha hablado mucho de que a lo mejor el equipo no estaba tan unido. Este año da la sensación de que el equipo está súper unido. ¿Es así? ¿El vestuario está tan unido? ¿Lleváis todos tan bien en la pista y fuera como da la sensación? Eu tenho essa sensação porque os jogadores espanhóis me passam isso, porque o vestuário, o ambiente é muito bueno, trabalhamos em dia a dia muito cômodos e felizes, creio que estamos em um momento bem, venimos de uma derrota contra a Palma, pero uma vitória, começamos bem contra a Jaén, agora outra vitória em casa também, então creio que estamos bem, com o ambiente bem, né? Estamos trabalhando muito cômodo. Então, só nos resta isso, trabalhar duro todo dia e seguir assim. Que creio que seguindo assim temos grandes chances de colher bons frutos adelante. Pues Mateu, muchísimas gracias por atendernos. No sabías hasta qué punto podías dar con el tema del castellano, pero yo te he visto muy suelto, muy bien, así que esperamos contar contigo para más entrevistas. Ahora, a descansar no, porque nunca se descansa, pero bueno, ese paroncito que os permite no tener partido este fin de semana, a preparar el siguiente partido, que tenéis un par de semanas, y lo he dicho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por eso yo estoy feliz de estar hablando, participando de eso y fico contento de hablar con ustedes. Muchísimas gracias, tío. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahí hemos escuchado a Mateus Torres, que lo hemos dicho, se apaña bastante bien con el castellano, se ha atrevido a la entrevista y fíjate, casi 10 minutos de entrevista. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, ya sea Mateus Torres, Bollis, Marlon, con los que hemos hablado en nuestras entrevistas, que todos hablan mucho de unión, de algo que no sé si carecía el equipo en años anteriores, pero sí se hablaba de que a lo mejor el equipo no estaba tan unido, sobre todo en los 2 últimos años. Imagino que también eso a vosotros como aficionados
os llena mucho el hecho de ver al equipo tan unido y tan todos a una, ¿no? Sí, no, se nota que hay una unión, una conexión que no había, pues sobre todo estas 2 últimas temporadas. O sea, que por algún motivo se había roto y este año ha vuelto a estar esa unión presente y vamos, es una gran noticia para todos porque sobre todo en los partidos en casa se demuestra que el equipo va todo a una. No, y también te permite un poco el hecho de que al final sean, pues eso, un equipo que cuando las cosas se tuerzan, al final no es lo mismo que cuando tienes 2 grupos con 2 líderes que cada uno va tirando con su grupo para su lado, que al final a que todo sea una piña y que todos remen en la misma dirección. De hecho, ahí están los resultados. Creo que a día de hoy tenemos más puntos en la primera vuelta que en las 2 últimas anteriores campañas cerrando la primera vuelta. Los números hablan por sí solos. Los números y las sensaciones, sí, que también es verdad que no hace falta ni que lo diga ninguno. La alegría en la grada, el nerviosismo de querer que llegue el partido, fíjate que estamos a Marte. Y también ellos que se nota que verdaderamente todos los jugadores vuelven a disfrutar el jugar en el Virgen de la Cabeza. Y en la calle se nota mucho, la gente... Se nota la ilusión que ha recuperado la afición y sobre todo también la ilusión que tienen los jugadores, la unión que desprenden y al final todo eso pues hace un poco lo que decíamos antes, lo hacíamos aquí en los programas, equipo más afición pues imparables, cosas así y al final es lo que fue en un momento, pudo resquebrajarse en los 2 últimos años o de alguna manera eso parecía, pero bueno, este año parece que se ha recuperado todo desde el principio de temporada, así que nos alegramos muchísimo. Ya lo hemos dicho, este fin de semana hay parón, hay selecciones, pero lo que sí que tenemos, ya lo hemos anunciado, es el partido este miércoles a las 9 de la noche en Moral de Calatrava, esas semis de la Copa Diputación entre el Moral Fútbol Sala y el Viñalbal Valdepeñas, un partido que daremos en esta casa, que daremos en Tele Valdepeñas, ya lo hemos dicho, el jueves a las 3 de la tarde y seguro que lo repondremos alguna vez más, así que muy atentos a Tele Valdepeñas porque ahí lo informaremos, si no en las redes, pues aquí mismo en la tele, así que una buena noticia, aunque sea el partido en diferido, pero vais a poder ver ese partido, Jesús. Sí, hombre, una gran noticia para ver qué tal el equipo, imagino que entrarán chavales en la rotación del equipo para este partido, pero siempre está bien ver un partido así porque, vamos, es interesante de ver y oye, pues si se gana, pues tenemos un nuevo derbi en la final y en este caso creo que sería en casa este año, o sea que muy bien. Y también, obviamente, una oportunidad para ver a chavales, a gente que no suele jugar, pero también una oportunidad para ver a jugadores. Vamos a ver si, por ejemplo, puede volver Joao, quizás sea muy pronto, pero sí para volver a ver a Lucas, ¿no? Que también hay ganas, a Alex Fonseca, que obviamente, pues hemos visto 2 partidos de ellos. Bueno, te viene bien pues, este tipo de partidos, a nosotros nos viene bien para bueno, pues como en un entrenamiento, digamos, un entrenamiento de calidad, porque es verdad que, bueno, aunque un equipo de segunda B, bueno, al final el Moral las últimas temporadas nos lo ha puesto difícil en ciertos tramos y a nosotros evidentemente es un equipo que nos puede servir un poco, digamos, de sparring para la hora de ir probando y sobre todo de que se vayan adaptando los jugadores nuevos. Pero yo sé algo que deseo, es que este torneo, por favor, que nos deje intactos a la plantilla, que ya el año pasado ya nos lastró mucho y que al final, pues bueno, pues que no se lesione ningún jugador, que puedan disfrutar del partido. Y bueno, mira, sí que nos va a venir bien si nos clasificamos para la final, porque este año con la cosa del europeo, pues luego tenemos un enero completo sin partido. Bueno, pues son buenas fechas, que imagino que serán más o menos por ahí. Sí, son buenas fechas para ponerte un partido ahí con Manzanar entre medias, pues que te sirvan un poco para no perder ese ritmo de competición. Pues como ahora también un poco, que al final el cambio de fecha del partido que se iba a disputar hace un par de semanas, más razonable ahora que ahora tiene mucho más sentido y encima también sirve para que el equipo no pierda a lo mejor ese rodaje en cuanto a competición, teniendo en cuenta pues el parón que se viene. Así que ya lo saben, aquí en Tele Valdepeñas podrán ver ese Moral Fútbol Sala Viñalbal y Valdepeñas el jueves a las 3 de la tarde. Y hemos hablado también de la selección española, de que hay parón, vamos a ver la convocatoria de la selección española, pueden verla, pueden remirarla, no hay ningún jugador del Viñalbal y Valdepeñas, de momento. Y por eso, y eso es lo que quería preguntar, por eso la he traído, es la convocatoria para los partidos amistosos que van a tener. No sé si echáis en falta que haya algún jugador del Viñalbal y Valdepeñas. Imagino que el primero que se os puede venir a la cabeza es Pollis. Yo creo que para el europeo ya no van a entrar, pero después del europeo yo creo que sí puede. Sí, una nueva generación, digamos. Bueno, pues Alberto si vuelve a estar fino, José Mario quizás puede tener alguna oportunidad si sigue en ese nivel, Carrasco si sigue creciendo, bueno, pues puede ir entrando en convocatorias y demás. Bueno, Borja Puerta también, porque ya hemos visto que está ahí también Antonio Navarro. Claro, entonces, por eso al final está... Pero es verdad que a día de hoy estoy un poco con Jesús, es un equipo que tienes que ya planificar para la Eurocopa, creo que llegamos un poco tarde por
nos lastra un poco, nos sigue lastrando estas temporadas anteriores. Pero bueno, si miramos por el futuro de la selección española, creo que es un buen grupo, creo que son grandes jugadores que están destacando mucho y bien. Y bueno, me alegro por los jugadores que están, que defienden nuestros colores al máximo y que podamos disfrutar con ellos. Sí, no es momento de muchas probaturas, la verdad, porque No. tenemos ya el Y europeo aún a la así vuelta hay de la pruebas, esquina. y aún así hay jugadores, Sí. porque un Novoa está ahí Sí, y demás. Antonio Navarro, al final. Antonio Navarro, pero es verdad que yo creo que no les va a hacer falta mucha adaptación porque están demostrando que tienen un gran nivel. Totalmente. Bueno, pues lo hemos dicho, parón de selecciones, vuelve la Liga en 2 fines de semana, será en el próximo programa donde analicemos el próximo rival del Viñalbal y Valdepeñas, que ya lo hemos dicho, el Córdoba, aquí en casa en el Virgen de la Cabeza, pero la semana que viene nos detendremos un poquito más. Ya solo nos queda ver qué es lo que ha hecho el filial este fin de semana. Pues victoria del conjunto de Víctor Beas, que ganó por 6-5 al Sierra San Vicente en un partido igualado que sirvió al equipo azulón para volver a llevarse 3 puntos y colocarse quinto con 9 puntos. Pues chicos, muchísimas gracias por A estar con vosotros, nosotros, por como acompañarnos. siempre. Nos vemos el próximo martes. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Carretero Maquinaria Agrícola patrocina este espacio. Pues vamos a tratar una nueva derrota del Carretero Maquinaria Valdepeñas ante un hueso duro de la categoría, como era el Almodóvar. Sabíamos que iba a ser un desplazamiento complicadísimo y lo fue, tanto que se terminó perdiendo, se terminó cosechando una nueva derrota para el Club Deportivo Valdepeñas. El Almodóvar se impuso por 2-0 en la segunda parte, en un partido donde otra vez las lesiones tuvieron mucho protagonismo en el lado vinatero y en un partido pues del que hay mucho que hablar y sobre todo también mucho que mejorar y que cambiar si se quiere estar arriba. Hoy vamos a analizar el partido con una de las pocas buenas noticias que tuvo el Club Deportivo Valdepeñas, con un jugador juvenil, con Rubén, que debutó por culpa de esas lesiones, sí, pero debutó con el primer equipo del Club Deportivo Valdepeñas. Rubén, muy buenas, tío. Buenas. Bueno, te iba a preguntar, lo primero y lo que tiene que ver contigo, imagino que súper contento por debutar con el primer equipo, ¿no? Sí, muy contento y la verdad es que muy orgulloso por el debut y por todo el trabajo que lleva detrás, todos los entrenamientos, el esfuerzo y los partidos que llevo con el juvenil, y esto pues hace referencia al trabajo que lleva detrás y No, bueno, totalmente, porque al final las cosas en el juvenil se están dando bien, el año pasado se dieron bien, este año no se ha empezado de manera tan exuberante como el año pasado, pero también el equipo se está encauzando, de hecho ya veremos el resultado que ha tenido el equipo juvenil este fin de semana, pero vamos a empezar a hablar un poco del fin de este partido, de la derrota contra Almodóvar. Rubén, ¿cómo viste todo el partido? La primera parte el equipo aguantó, pero la segunda el equipo se vino abajo, ¿no? Sí, bueno, lo que hablamos del vestuario, que fue uno de los mejores partidos que en cuanto a juego, pero esto que no llega a los goles, la mala suerte con las lesiones y bueno, que no cosechamos los resultados, pero el juego va mejorando poco a poco y a ver si llegan los resultados. O sea, que al final del partido hablasteis que no habíais jugado mal, que el equipo había dado la cara, que había estado bien, pero que falta, imagino que para que lleguen los resultados también tuvisteis que hablar un poco de que al equipo le está faltando algo de gol, pero que cuando más o menos empieza a entrar la pelota, ¿creéis que van a llegar los resultados? Sí, bueno, también con el nuevo míster estamos implantando nuevas cosas, unas tácticas, y eso, que nos falta el gol, que entre la pelota y que lleguen los resultados. Y bueno, ¿cómo viste tú el partido? Porque al final no está siendo ni mucho menos el principio de temporada ya no soñado en cuanto a resultados, sino un principio de temporada fácil para el Valdepeñas, porque está jugando contra los equipos que a priori deberían estar arriba, aunque también debería estar el Valdepeñas. Al menos a principios de temporada el objetivo se puso ese club. El objetivo que se puso el club fue ese, entonces entiendo que no tenéis que estar contentos por ese lado, pero también entiendo que esperáis ahora, después del partido contra el Almodóvar, que poco a poco vayan llegando resultados contra equipos a priori algo más flojos. Sí, a ver, el objetivo del Valdepeñas es siempre ascender por el club que somos,
El calendario pues no está siendo el más fácil, entre comillas, pero bueno, lo que viene hay que ganarlo para intentar llegar al objetivo o subir más puestos y vamos. Bueno, estamos viendo imágenes del último partido en La Molineta, del empate a 1 frente al Club Deportivo Quintanar, no son imágenes del partido contra el Almodóvar, y lo has mencionado antes, Rubén. Háblanos un poco de Miguel Ángel Berlanga, el nuevo míster del Valdepeñas, que se anunció la semana pasada, y cuéntanos un poco cómo es trabajar con él después de prácticamente una semanita que lleva al mando. A mí me parece muy buen entrenador, viene de clubes que ha ascendido a varios equipos, viene con las ganas y ilusión de subir a este equipo de categoría o llevarlo a puestos más altos, y la verdad es que trabajar con él a mí me está gustando mucho, me gusta mucho su forma de entrenar y la verdad es que me gusta. ¿Te esperabas la destitución de Alberto? A ver, de esperar por los resultados, pero por mal entrenador y por lo que yo he entrenado con él, que ha sido poco, a mí me ha gustado y me parecía buen entrenador. Bueno, lo comentábamos al final, 2-0 contra Almodóvar, sí, pero los 2 goles llegaron un poco ya no en la segunda parte, sino en los 20 últimos minutos de partido. De hecho, uno llegó en el tiempo de descuento. El equipo compitió, tuvo sensación de que se pudo llevar los puntos, sobre todo obviamente cuando el partido estaba 0-0, o el equipo fue dominado en la mayor parte del partido. A ver, yo vi un partido disputado entre los dos equipos. Tuvimos ocasiones claras para meter, una de Santana en el primer tiempo que estaba prácticamente solo y otras que también recuerdo, pero lo que tú dices, que en los 10 últimos minutos nos metieron 2 goles no de jugadas, sino que se podían evitar, pero que yo lo vi competido y bien. También hay que pulir un poco estos errores que están costando partidos al Valdepeñas. De hecho, está siendo un poco una frase que cada jugador que pasa por aquí lo dice, que hay que intentar solucionar el tema de los errores que os cuestan goles, que al final es un poco lo que pasó en este partido. Y luego también te tengo que preguntar, Rubén, el tema de las lesiones. ¿Qué está pasando en el equipo para que haya tantas lesiones y para que no sea capaz de que prácticamente se acabe un partido sin que haya un lesionado y se acumulen a esa lista larguísima que tiene el club de lesionados? Yo, por lo que te puedo decir, esta semana que he estado más tiempo entrando con ellos y lo que han estado hablando en el vestuario, esta semana se han metido como más carga de entrenamientos, y a lo mejor ha podido ser por eso, pero no es posible acabar un partido con 10 jugadores por el motivo de lesiones y no tener más ventanas de cambio, pero de las lesiones no se puede... Sí, pero claro, cuando pasa tanto... hay algo que hay que cambiar, entiendo, ¿no? En la manera de entrenar, en la manera de intentar preparar a los jugadores para que no tengan tantas lesiones, porque además muchas de ellas son musculares, que es un poco... Sí, al final son imprevisibles, pero también se pueden de alguna manera intentar evitar con a lo mejor entrenamientos específicos, ¿no? Sí, bueno, lo que yo te digo, esta semana que he estado entrenando con ellos, yo he visto entrenamientos normales, como yo no suelo entrenar en el juvenil, y no veo, no sé, que se meta, a ver, se mete carga, pero no como para que haya tantas lesiones. O sea que a lo mejor hay un porcentaje que hay que cambiar también de la manera de entrenar, pero un porcentaje también importante de mala suerte. Claro, sí. Bueno, a ver, pues poco a poco, pero lo que está claro es que no es normal y todo esto también está repercutiendo en resultados, en el nivel de juego y de fútbol del Carretero Maquinaria Valdepeñas, que al final pues las cosas no se están dando. Ya hemos comentado un poco brevemente la destitución del anterior míster, de Alberto Montoro, que se hizo oficial la semana pasada después del empate en casa frente al Club Deportivo Quintanar, y la nueva incorporación como entrenador de Miguel Ángel, al que le deseamos toda la suerte del mundo. A ver si podemos tenerlo aquí para que nos cuente un poco la intención que tiene con el Valdepeñas, si está ilusionado o no, y también para conocerle un poquito más. Desde ya le invitamos desde HD Hoy Deportes. Y bueno, pues así les estamos contando una nueva derrota ante un equipazo como es el Almodóvar. Ahora toca volver a casa, pero vamos a ir viendo los resultados que nos ha dejado esta última jornada, la de este fin de semana.
Pues la sexta jornada nos deja estos resultados: ese Almodóvar 2, Carretero Maquinaria Valdepeñas 0, Campillo 3, Motilla 0, Almansa 6, La Fuente 1, La Roda 2, Carrión 2, Manzanares 1, Herencia 0, Minglanilla 1, Sporting de Alcázar 1, Bolañego 1, Daimiel 0, Atlético Tomelloso 1, Atlético Teresiano 0 y Club Deportivo Quintanar 2, La Roda Rodacal 1. Y con estos resultados vamos a ver cómo queda la clasificación después de estas 6 jornadas. Pues nos gusta poco cómo queda la clasificación. De momento, el más alto, el que está más arriba, el que está haciendo un comienzo de temporada espectacular, es el Manzanares, que lleva 16 puntos. Segundo, el Quintanar con 14. Tercero, el Almodóvar con 13, los mismos que el Almansa. Quinto es el Atlético Tomelloso con 11. Con 10 tenemos al Sporting de Alcázar y al Carrión con 8. Al Daimiel con 7 tenemos a la Roda Club de Fútbol, al Motilla, al Minglanilla y al Bolañego. Con 6 al Campillo. Con 5 a la Roda Rodacal y a La Fuente. Con 4 en decimosexta posición sí está el Carretero Maquinaria Valdepeñas, también tiene 4, es penúltimo el Atlético Teresiano y 3 es último el Herencia. No sé hasta qué punto, Rubén, os afecta el hecho de veros tan abajo en la clasificación cuando el objetivo a principio de temporada no estaba ahí y cuando al final no han pasado solo 1 o 2 jornadas, ya son 6 jornadas, que tampoco es que obviamente queda muchísima liga, pero ya es ya como que el comienzo se está alargando de la liga. Sí, pues lo que tú dices, el primer objetivo era estar entre los 6 primeros de arriba o ascender, y estas jornadas que se están haciendo muy largas pues no llegan los resultados. Desde ya empezar a trabajar para ganar y subir los máximos puestos posibles y a ver si le damos una alegría a la afición. ¿El objetivo ha cambiado dentro del club después de estas 6 primeras jornadas o sigue siendo el mismo? ¿Se os sigue transmitiendo el mismo mensaje de que el Club Deportivo Valdepeñas debe y tiene que estar arriba? A ver, el mensaje es ir partido a partido y cosechando victorias. El objetivo, como siempre el Valdepeñas, es ir lo más arriba, pero el objetivo, partido a partido, ir poco a poco. Bueno, pues partido a partido. ¿Cuál es el siguiente partido? Vamos a ver lo que nos espera este fin de semana, todos los encuentros que tenemos en la jornada 7. Tenemos un Carrión Minglanilla, Sporting de Alcázar Quintanar, Daimiel Racing Campillo, Unión Deportiva La Fuente Motilla, Almansa Manzanares, Carretero Maquinaria Valdepeñas Bolañego, Herencia Atlético Tomelloso, Atlético Teresiano, La Roda Rodacal y La Roda Club de Fútbol Almodóvar. Bueno, pues un partido, imagino que siempre os pregunto si tenéis ya el horario del partido, imagino que en la Molineta no tiene mucha pérdida, domingo a las 12 seguramente, ¿no? ¿Tenéis el dato, Rubén? El domingo a las 12. Pues domingo a las 12, horario habitual y un partido en el que hay que sacar los 3 puntos sí o sí ante un Bolañego que, bueno, que ahora mismo más o menos pues está en vuestra liga. Sí, bueno, está muy poquitos puestos por encima. El objetivo es ganarlo, sí o sí, y sacar los 3 puntos. Imagino que vosotros mismos, ya no solo el entrenador, vosotros mismos os exigís el hecho de que esos 3 puntos se tienen que dar sí o sí para cambiar la dinámica, porque al final es mucho más fácil cambiar la dinámica en casa que fuera de casa, y el Bolañego, pues al final, con todos los respetos, pues no es el Almodóvar, no es el Manzanares, son 3 puntos que hay que conseguir sí o sí. No sé si también os puede afectar la presión de que os metéis vosotros de querer conseguir esos 3 puntos. Los jugadores tenemos como, no te digo peso, pero la confianza de ir sacando partidos, pero este domingo hay que sacarlo sí o sí, más que nada por la confianza que nos da para próximos partidos y sobre todo en casa, que tenemos que no tenemos que perder lo máximo posible los puntos, y fuera de casa pues hacernos muy fuertes. Pues ese es el mensaje, sacar los puntos el domingo sí o sí, así que todo el mundo que pueda ir a la Molineta, al final la gente no está fallando, la gente sigue yendo al campo, sigue yendo a la Molineta, todo el mundo que quiera y pueda, ya lo sabe, domingo a las 12 del mediodía, un partido pues que ya empieza a ser de urgencias para el Club Deportivo Valdepeñas contra el Bolañego, donde hay que sacar los 3 puntos de la manera que sea, jugando bien o mal al fútbol, pero lo importante ya es empezar a sumar de 3 en 3. Y por último ya solo nos queda ver lo que han hecho nuestros equipos juveniles. Vamos a ver qué han hecho el Carretero Maquinaria y el Atlético.
Pues ahí lo tenemos, goleada del Carretero Maquinaria Valdepeñas por 7-0 a La Solana, y el Atlético Valdepeñas, que perdió el primer partido de la temporada, lo perdió en casa contra el Cristo de la Vega. Dos resultados que dejan al Atlético Valdepeñas segundo con 9 puntos y al Carretero Maquinaria cuarto con 7 puntos. También de esto me podrás contar un poco, Rubén. Tú juegas en el Carretero Maquinaria, imagino que la cruz, el partido del primer equipo, la cara, el partido del juvenil, ¿no? Sí, bueno, el juvenil está en buena racha, no como en la primera jornada, pero bueno, poco a poco vamos cogiendo más confianza y sacando los resultados. ¿Qué objetivo tenéis también para el juvenil? Porque claro, después de la gran temporada que hicisteis el año pasado, este año no se ha empezado tan bien, pero ya, como hemos dicho, el equipo empieza a despegar, empieza a ganar partidos, y fíjate, un 7-0 contra La Solana. ¿Cuál es el objetivo que os marcáis? Bueno, pues estar lo máximo posible, lo más arriba posible, ¿no? Como el año pasado nos quedamos un punto de ascender, también era el objetivo ascender, y este año pues lo mismo, intentar sacar todos los partidos, y si sale, pues una alegría nos llevamos. Bueno, pues a seguir con esa buena racha en el juvenil y a cambiar la mala racha del primer equipo. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos que hayas estado muy cómodo, y aquí tienes tu casa también para venir cuando quieras, tú y cualquiera del equipo. Muchas gracias. Carretero Maquinaria Agrícola incorpora nuevos productos a sus ya conocidas marcas de tractores Fendt y Valtra. Maquinaria de obra pública para la prestigiosa marca Sany, líder mundial en maquinaria pesada y de construcción. Telescópicas LG MG, amplia gama de máquinas para todo tipo de trabajos agrícolas, ideales para pequeñas explotaciones ganaderas. Carretero Maquinaria Agrícola, concesionario oficial de las marcas Fendt, Valtra, Sany y LG MG. Servicio de recambios y taller para los agricultores más exigentes. Estamos en Valdepeñas, Avenida del Vino 96, y ahora también concesionarios oficiales para toda la provincia de Jaén, con instalaciones en la calle Agricultura 3 de Úbeda. Empezamos el polideportivo y vamos a hablar de natación, porque hace un par de semanitas se celebraron en Singapur los mundiales, donde hubo una valdepeñera, estuvo Beatriz Lérida en esos mundiales en 5 pruebas y consiguió una medalla de oro y otros muy buenos resultados. Hubiéramos querido que hubiera estado aquí antes, pero no ha podido ser porque no ha estado en Valdepeñas hasta ahora, pero ya le damos la bienvenida. Muy buenas, Bea. ¿Qué tal? Buenas. Encantada de estar aquí una vez de nuevo. Bueno, enhorabuena, lo primero, me imagino que súper contenta, lo hablábamos fuera de cámaras, por esa medalla de oro, pero seguro que con lo competitiva que eres tú se te queda algo agridulce sabiendo que no conseguiste metal en tu prueba. Es verdad que estoy muy contenta y muy satisfecha con el trabajo que tanto hice yo como mis compañeros en el relevo, porque al final es una prueba que no depende exclusivamente de mí. Y bueno, es verdad que soy muy competitiva, me gusta mucho, soy muy ambiciosa y me gusta mucho pues dar lo mejor de mí. Yo estoy segura de que lo hice, pero bueno, no siempre pueden salir las cosas, ha sido una temporada muy larga, muy dura. Y bueno, al final hay que tener también en cuenta que en el caso del Mundial, normalmente en el Mundial post-juegos, como ha sido este caso, no suele haber tanta competitividad, y si tenemos en cuenta que en mi prueba el cuarto puesto ha sido más duro que en París, está bastante bien. O sea, que eso también te sirve un poco para sanarte mentalmente y decir, bueno, ha sido la prueba más dura que en los Juegos Paralímpicos, como dices, y al final todo eso pues también te resta a ti un poquito de ese peso que te quitas de encima, ¿no? Claro, al final hay que poner todo en valor y el esfuerzo está hecho, todo el verano ha estado sacrificado, ha sido, como ya he comentado antes, muy duro, y vamos, la temporada ha sido la más larga que he hecho hasta ahora, y bueno, al final ha sido también un vuelo muy largo, un país muy distinto, un cambio horario excesivamente largo, entonces bueno, hay que poner todo un poco en valor. Bueno, has hecho relevos en 50 metros, relevos en 100 metros, has hecho los 100 espalda donde quedaste quinta, que es de la prueba que estábamos hablando, que es tu prueba, y has hecho también los 400 libres y los 200 libres. Son 5 pruebas que no sé si hasta qué punto eso también a un nadador o a cualquier deportista te puede pesar el hecho del cansancio que puedes ir acumulando a lo largo de los días. Al final el cansancio que vas acumulando sí que se nota, tienes que trabajarlo también pues haciendo un poco de resistencia y demás. Yo ahí no entro mucho porque
tampoco sé muy bien la planificación de mis entrenadores en base a qué lo hacen. Siempre sabemos que queremos preparar unas pruebas más que otras, pero bueno, ahí no puedo entrar mucho. Pero es verdad que en un deportista sí que se va notando conforme vas haciendo las pruebas que cada vez vas más cansada, y más como en mi caso, que además el 200 estilos era una prueba que yo no tenía en mente entrar en final, y al final pues me metí en la final. Los relevos yo no contaba con nadarlos, me los dijeron allí, entonces bueno, también se nota, y además mi prueba justo dio la casualidad de que era el día justo después de cuando ganamos el oro de los relevos, entonces ya la emoción y todo tampoco, o sea, ya tienes más nervios para el día siguiente, tu prueba, entonces bueno. ¿Y hasta qué punto te afecta también mentalmente el saber que competiste el día anterior, que al día siguiente tienes otra prueba? Me refiero, está el cansancio físico, que obviamente lo acumulas, pero imagino que también, no sé si cansancio mental, pero mentalmente te tiene que afectar el hecho de saber que nadaste ayer y que a lo mejor no vas a estar al 100% al día siguiente. Es verdad que eso ya lo tengo más o menos controlado, nunca tenemos las cosas controladas al 100%, pero mi calendario de pruebas los años anteriores siempre ha sido parecido, entonces podemos seguir más o menos esa misma estrategia de decir, bueno, a lo mejor el 400, que en mi caso lo tenía justo el día de antes, no lo preparo tanto, pero sé que lo tengo que nadar e intento pues a lo mejor no dar el 100%, sino un poco toma de contacto, meterme un poco en competición y ya al día siguiente saber que puedo estar más descansada, porque al final un 400 es una prueba que en natación desgasta muchísimo y que no, si lo haces al 100% vas a tener un desgaste increíble para el día siguiente. Y ya has estado en Juegos Paralímpicos, en Mundial, que hace un par de años quizá eran tus objetivos, pero en el Mundial ya has estado en 5 pruebas que ya está contando el país, la selección española está contando contigo para varias pruebas. Eso también demuestra un poco el crecimiento tuyo personal y deportivo. No sé hasta qué punto también se te queda alguna espinita clavada, aparte a lo mejor del tema de tu prueba, pero de tú saber que podías haber dado más en alguna prueba o algo, alguna espinita que se te haya quedado clavada de este Mundial. Siempre se te quedan espinitas clavadas, ¿no? El tema de la espalda es un tema que hasta hace poco ha sido un poco tabú, sobre todo con mi familia, lo he tenido que hablar con el psicólogo, y es verdad que ahora mismo es lo único que veo así como una espinita más clavada. Es verdad que en el 400, como te he comentado antes, me hubiera gustado hacerlo un poco también mejor. Bueno, al final siempre creo que puedo tener un poco más en todo, y que a lo mejor pues las circunstancias allí, los nervios, la tensión, pues no lo ves, pero luego objetivamente sí que puedes darte cuenta de ello. Claro, es verdad que aunque nos hubiera gustado entrevistarte antes con todo mucho más en caliente, cuando estás en frío te da tiempo a valorar un poco todo esto y también a decir, pues mira, no sé si esperabas conseguir una medalla de oro, a lo mejor un metal sí, pero no sé si esperabas conseguir una medalla de oro, que al final obviamente es algo a valorar muy positivamente, pero el hecho de empezar a valorar las cosas en frío pues te hace ya que valores todo mucho más positivamente que en caliente. Sí, sí, sí. Es verdad que la medalla no me la esperaba, porque como era en un relevo que yo no contaba con nadarlo, pues bueno, muy contenta, y sobre todo pues también me pude probar un poco el día de antes a ver cómo me notaba, porque yo nadé la posta de la espalda y justo fue el día del 400, que fue el día de antes de mi prueba principal. Entonces bueno, también muy contenta de que me hayan seleccionado y de que, bueno, pues quién sabe, a lo mejor en Los Ángeles puedo nadar también este relevo, o no sé. Hombre, ya seguramente Claro. que cuenten contigo. ¿Y qué nota te pones tú en el Mundial conforme a los objetivos que te habías marcado tú antes de ir a Singapur? A ver, yo es verdad que a Singapur llegaba con unos objetivos bastante altos, pero bueno, yo creo que el Mundial no está tan mal. Me pondría pues un 8, porque al final hay que valorar todo, tanto lo positivo como lo negativo. Pero seguramente cuando terminaste el Mundial no te ponías un 8, ¿no? Sabiéndolo de tu prueba de espalda, al final es verdad No. que todo esto es lo que tiene. Y también es importante un dato que has reflejado, que has contado tú, que es verdad que en un Mundial, unos Juegos Paralímpicos, entra ya no solo el nivel de forma con el que llegues, el saber lo que puedes dar, sino el tema de la presión y todo eso, que imagino que también con el tiempo ya la estás empezando a gestionar todo mejor y a que te afecte un poco menos. Bueno, al final es algo que siempre te afecta, algunas veces mejor y otras peor. También depende de cómo te levantes ese día y un montón de cosas. Entonces, la presión yo creo que te afecta, depende del momento en el que estés. Si estás en un mal momento te va a afectar más, y si estás pues subida en la ola, como dicen mis compañeros, pues
te afecta algo menos, sabes que eres más capaz de hacer las cosas y ya está. Y ya la última, Bea, no sé si familiares, no sé si también deportistas con los que has compartido estancia allí en Singapur, pero ¿hasta qué punto te ayudan para poder competir al día siguiente, darlo todo, y también en estos momentos en los que tú dices que a lo mejor no tienes tu día, te despiertas un poco más de caída, pues son capaces de levantarte el ánimo para que puedas competir al 100%? A ver, para mí, tanto la familia, que en este caso pudieron estar allí en el Mundial, como los compañeros y los entrenadores, para mí son esenciales porque son los que te ayudan y confían en ti y al final te dan ánimos de, bueno, pues no pasa nada, es una de muchas que has hecho, la siguiente te saldrá mejor. Para mí son esenciales y una fuente de apoyo y un pilar de apoyo muy, muy grande. Pues Bea, Valdepeñas, ya te lo digo siempre que vienes aquí, Valdepeñas seguro que está súper orgullosa de ti. Muchísimas gracias por acompañarnos, otra vez enhorabuena por ese oro y esa participación en el Mundial, y aquí ya sabes que tienes tu casa para cuando quieras. Gracias a vosotros. Comenzamos esta sección del Polideportivo recordando que ayer se celebró la 35ª Milla Urbana de Ciudad de Valdepeñas, organizada por el Valdepeñas Athletics Club, Sistemas Valcom, y hoy contamos con la presencia del presidente del equipo, Juan Crespo, bienvenido. Muchas gracias. Ayer fue la milla número 35, un deporte bastante longevo, muy importante para el atletismo, y sobre todo también el 19º memorial a Federico García Toledo. Sí, bueno, la verdad es que tuvimos ayer un evento pues que es casi decano en Castilla-La Mancha, 35 años, pues ya viene a decir un poco de la historia del atletismo en Valdepeñas y a nivel nacional, porque el Valdepeñas Athletics Club es un club pues muy bien considerado a nivel nacional, o sea que 20 años hace que murió Federico García Toledo, al que hacemos siempre un memorial. Fue un atleta valdepeñero que tuvo resultados deportivos importantísimos, fue subcampeón de España de 1500 en pista cubierta, tuvo marcas y participaciones en competiciones internacionales importantes, y bueno, pues trágicamente perdió la vida hace 20 años. Es la 19 iba a decir homenaje, pero no es homenaje, el 19 recordatorio del fallecimiento de Fede, ¿no? Pero es verdad que fue hace 20 años, tuvimos un año en pandemia que no se celebró la actividad. Bueno, este año hemos cambiado de circuito, hemos visto esta milla en las instalaciones de la nueva pista de atletismo, que fue inaugurada hace muy poco. Al final vosotros como club de atletismo, ¿cómo notáis este cambio de una nueva instalación? Bueno, para nosotros, de hecho, la iniciativa de hacerlo en la pista de atletismo, la milla siempre ha sido milla urbana, y de hecho el hecho de hacerlo como en la pista de atletismo ha sido iniciativa del club, porque bueno, creemos que la instalación merece la pena ser mostrada, ser enseñada, y es una manera un poco también de acelerar el proceso de homologación, ya que la pista no está homologada todavía. Entonces bueno, pues intentar acelerar esa homologación, porque competiciones como estas a nivel escolar, a nivel provincial, incluso creemos que alguna a nivel regional, pues se pueden traer a Valdepeñas siempre que la pista la tengamos homologada, con el material que le falta, con las necesidades que tiene todavía esta pista. Entonces bueno, la verdad es que el material es muy bueno, el material es el mismo que tenía la pista anteriormente, el Politán, y bueno, pues la instalación se le ha dado una vuelta que creo que después de casi 45 años que tiene la instalación de la molineta, pues es de lógica que el ayuntamiento pues vaya poniendo piedrecitas para que esta instalación se vea así de digna. Lo que está claro es que el atletismo pues es un deporte que muchas veces se pone en segundo plano, pero solamente hay que ver ayer cómo estaban las gradas, cómo estaba la pista llena de atletas. Al final, ¿cuánta participación más o menos tuvisteis ayer? Bueno, nosotros calculando un poco por encima entre las participaciones que hubo en la milla, más la participación que hubo, como habéis podido ver en las imágenes, en salto de longitud y en lanzamiento de peso, que fueron dos concursos que agregamos a la prueba, lo cual le dio también mucho dinamismo, aparte de esta prueba que se ve ahora, que es el 4x400, que también tuvo mucha espectacularidad, pues decir que la verdad es que muy bien, o sea que creemos que en torno a unos 800 participantes creemos que puede haber.
Bueno, la verdad es que y las gradas también estaban llenas. ¿Habéis Sí. notado mayor participación, mayor Bueno, aceptación de la gente, al fin y al cabo, respecto A ver, a otros años? hay que tener en cuenta que es una prueba que tiene mucha parte de deporte escolar, que había muchísimo niño, entonces los niños acarrean también padres, familiares, y luego también la gente que vino, los atletas que vinieron de otras ciudades cercanas a Valdepeñas, que sabes que si estuvisteis por allí lo pudisteis ver, que había gente de Atletismo Calatrava, de Alcázar de San Juan, de Toledo, tuvimos algunos atletas también venidos de Viquila de Madrid, o sea, de algunos clubes también nacionales, de Alcázar de San Juan, de Membrilla, La Solana, bueno, pues todos esos también acarrean público, lo cual, bueno, pues la verdad es que la grada fue espectacular verla llena y bueno, el nivel fue muy alto también, hay que ver que ahora mismo estamos viendo imágenes de la prueba absoluta femenina, pues las dos atletas primera y segunda clasificadas son atletas que han estado cerca de los podiums o incluso en podiums en campeonatos de España. Una de ellas tiene ya mínima para Aitana Parra tiene mínima para el campeonato de Europa de 800. Bueno, pues el nivel fue altísimo. En hombres la victoria fue para Rubén Monreal, que es un atleta también del Viquila de Madrid, que ha ganado ya 6 ocasiones, está abonado a la milla de Valdepeñas, la verdad es que siempre que viene. Ayer se lo puso muy difícil José Daniel Jiménez, que es un atleta valdepeñero que está becado por el Consejo Superior de Deportes en el Centro de Alto Rendimiento de Soria. Pero hay que decir que, aunque se lo puso difícil, al final Rubén tiene mucha maestría y mucha escuela y bueno, la victoria se la llevó otra vez un atleta del Viquila, en este caso, un atleta externo a Valdepeñas. Al final esto también es lo bonito de este tipo de eventos, que juntas más profesionales con niños, porque también hay un premio especial para los colegios que más participantes llevas. Este año, por ejemplo, ¿qué colegios son los que más participación han aportado? Pues es que ayer se cerró la inscripción y luego tenemos que hacer una regla de 3 porque este año por primera vez vamos a ver, bueno, nos han reclamado varios colegios que solo tenían una línea de niños, para que nos entendáis, pues hay colegios que en Valdepeñas tienen 150 niños y colegios que con 2 líneas tienen 300 niños, o sea, tienen 2 primeros, 2 terceros, 2 segundos. Entonces hemos hecho una regla de 3 y esos datos los publicaremos en una nota de prensa en breve, o sea que... Pero vamos, que está... No voy a decir nombres, lo tenemos casi claro. Decir que el fin de semana para nosotros ha sido muy intenso, que el sábado estuvimos en un campeonato de España por primera vez, el Valdepeñas Athletic Club, entre los 30 mejores clubes de España, defendiendo ese equipo sub-16 femenino en el estadio de Vallehermoso, que es uno de los estadios más importantes a nivel nacional. Y en ese estadio, bueno, pues tuvimos 3 victorias de atletas valdepeñeras en ese estadio, con lo cual ha sido un fin de semana, la verdad es que muy, muy intenso. ¿Y tenéis algún campeonato más en mente que sea próximamente? O... Bueno, sí, tenemos el Campeonato Regional de Clubes que se celebra dentro de poco, el 26 de octubre en Quintana de la Orden, y ese Campeonato Regional de Clubes tenemos aseguradas varios equipos, bueno, a no ser que pase algo gordo, para luego ser seleccionados y participar en el Campeonato de España de Clubes, que estaremos también en ese Campeonato de España de Clubes de Campo otra vez, que se celebra a mediados de noviembre en Atapuerca, en el Cross Internacional de Atapuerca, uno de los mejores cross del mundo. Así que bueno, pues por ahí estaremos también defendiendo los colores de Valdepeñas. Pues Juan, muchísima suerte en el campeonato y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Y esperemos poder seguir hablando de muchos más campeonatos del Valdepeñas Athletic Club. Pues gracias a Tele Valdepeñas por darnos este pequeño espacio que nos dedicáis a otros deportes, y cuanto más tiempo dediquéis a otros deportes, más inclusivo será el programa. Gracias. Pues aquí terminamos otro HD Hoy Deportes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que este episodio y cualquier episodio que quieran ver de HD Hoy Deportes lo pueden ver en el canal de YouTube de Tele Valdepeñas. En Televal, hoy el programa ha estado completito, ha estado cargadito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros ya saben que nos vemos el próximo martes a partir de las 9.